Mm, Estaba releyendo un libro de segunda mano que me compré hace algo más de un mes y medio, que se llama Active Imagination, Imaginación Activa, escrito por Barbara Hanna, que fue una discípula aventajada del maestro Carl Gustav Jung, que últimamente menciono más que habitualmente, más que d'habitude, como se diría en francés, porque lo tengo muy presente en estos momentos de mutación, de necesario cambio, ¿cómo se llama? De necesaria, puta madre, de necesario cambio de piel. ¿Por qué me costó tanto decirlo? No lo sé. Sí, cambio de piel. Había una novela mexicana de Carlos Fuentes, otro tocayo, que escribió Cambio de piel. Una novela que tuve en mis manos pero que no leí, por pesada y porque el libro, el tomo era muy grande y porque, no sé, no leí Cambio de piel de Carlos Fuentes. Quizá me perdí algo, no lo sé. Pero bueno, el título me refiere a lo que yo quiero decir, ¿no? A una necesaria desconexión. Hay mucha gente que habla, hay mucha gente que habla en estos tiempos de reconexiones, cuando lo que realmente tenemos que hacer es desconexionarnos. Urge una desconexión, urge en estos tiempos degenerados y de toxicidad al límite. ¿Reconexionarnos a qué? No, y la palabra no me disgusta, no me disgusta, pero pienso que es mucho más necesaria una desconexión con todo el sistema. Sí, es preferible una desconexión que una reconexión. Y cuando hablo de esto siempre las digestiones me juegan malas pasadas. Soy un poco como los videntes antiguos o las visionarias antiguas televisivas, cuando algunas les preguntaban por algo incierto, por un futuro de alguien, yo qué sé, por algo esotérico, siempre tenían problemas digestivos y a veces hacían hasta eruptos. Espero que no me suceda en este momento, por respeto, ¿no? Entonces, la palabra reconexión me ha gustado cierto tiempo y sí es útil cuando uno tiene que reconexionarse o recolocarse en su propia raíz, ¿no? En su propio árbol genealógico, como a mí también me ha gustado muchos años repetir, ¿no? Pero, claro, llega un momento, estoy mirando allá porque allá afuera, en el pequeño jardín que tengo, hay un árbol, una magnolia de dos ramas, que ya lo dije el año pasado en un vídeo perdido, que semejan mis dos ramas del árbol genealógico, la paterna y la materna. Yo no lo escogí, pero así fue. Ahí está la magnolia con dos troncos, con un tronco común que se deriva en dos troncos y va subiendo. Que justamente no hace ni 4 días que lo han podado. Lo han podado los jardineros, ¿verdad? Porque yo qué sé, no sé si es tiempo de poda o qué. Pero bueno, lo mandamos podar. Entonces, eh, em, el árbol genealógico visionado en magnolia se abre en un tronco único que curiosamente en la raíz del tronco
hay una especie de... está como labrado y yo diría que hasta castigado por una enredadera que lo ató fuertemente, no sé de qué manera, y también el año pasado me dediqué a cortar esa enredadera, que me costó muchísimo porque es impresionante la fuerza que tiene una enredadera. Me costó mucho cortarla con una tenaza de podar y realmente como que liberé el tronco en su base y de alguna manera quedó una cicatriz, eso sí quedó. Quedó una cicatriz a modo, una cicatriz fea, muy profunda, pero por lo menos libre, ¿no? Y de alguna manera salieron dos troncos. Bueno, sí, dos troncos fuertes que semejan las dos ramas del árbol genealógico, la paterna y la materna. Y ahí quedará para los nuevos inquilinos que ocupen esto, ¿no? Porque uno va teniendo intención de marcharse ya de aquí. Oh, pues la vida es así. Así es la vida. Entonces, esta es la reconexión a un árbol, la reconexión a una raíz propia cuando uno tiene necesidad de esto. Pero al final esta necesidad deja de serlo cuando uno ya sana las heridas propias. Y entonces queda, una vez ya reconectado, queda la desconexión ya de lo ancestral, la desconexión de lo pretérito, la desconexión de lo que ya no sirve, la desconexión de lo que se guarda como recuerdo, como recuerdo. Recuerdo. El recuerdo se asemeja mucho a una persona cuerda, ¿no? Recuerdo. Lo que no somos la mayoría, acuerdos, porque las familias nos han desechado, nos han, en la mayoría de familias nos han como maltratado, a veces sin querer, pero nos han hecho pues que tengamos una serie de estigmas, me salía la palabra pornográfico, no sé por qué, pero no es pornográfico, es un estigma loco, ¿no? Un estigma de personas no cuerdas, un estigma de locos, sí. Así somos los que batallamos un poco con, o los que ya hemos batallado con las raíces ancestrales para liberarnos precisamente, ¿no? Pero nos quedan cicatrices de locura y bueno, y hace mía que así es, ¿no? La locura, locura, como decía el libro de Guillermo Borja, del terapeuta mexicano, prematuramente fallecido de supuesto SIDA, ¿no? Que nunca me quedó claro. Guillermo Borja, Memonio, y hablé de él también el año pasado. Son personajes que van rondando por mi inconsciente. Entonces, pues eso, la desconexión. Me apoyo en la libreta porque, no sé por qué tengo estos breves apuntes. Desconexión. ¿Cómo se hace la desconexión? Como si esto fuera fácil. La mayoría de la gente no logra desconectarse en esta vida. Bueno, lo harán en la que sigue, ¿no? O en la que sigue de la que sigue. No lo sé. Pero la desconexión se logra mediante un silencio profundo, cosa que no estoy haciendo, obviamente. Mediante un silencio fuerte, mediante un silencio adquirido por necesario, además. Un silencio, iba a decir un silencio álmico, que te saca del bullicio exterior y de la toxicidad exterior, porque al final tienes que darte cuenta que los demás estorban, y vamos a decirlo claramente. Cuando uno está en etapa de desconexión, los demás estorban. Y hay que decirles,
Adiós, goodbye. Hasta aquí llegamos. Así es. Y no es un acto de egoísmo ni un acto de introversión, porque el egoísmo y la introversión ya forman parte del pasado, de las reconexiones y de todo un trabajo emocional, genealógico, que algunos hemos intentado hacer con, con un poco de buena fortuna, espero, ¿no? Entonces ya el ego ya no cuenta y los juicios tampoco, y las introversiones tampoco, aunque uno tenga un carácter extrovertido o introvertido. Pero al final todo esto se desecha y hay que decir adiós. Hay que decir adiós. Y eso sí que duele, porque realmente son apegos que vas soltando. Pero el silencio es necesario para la desconexión. Y recuerdo lo que leía en el libro de Carl Gustav Jung, del maestro Jung, en su libro de memorias, que se titulaba Recuerdos, sueños, pensamientos. Un grandioso libro. Un libro muy íntimo, además, donde Jung ya en sus 70s o 80s, digamos ya en su vejez, entendió que lo necesario era la desconexión. Y de hecho, el propio Jung relataba en este libro que él de alguna manera logró ese entendimiento y esa comprensión de la soledad necesaria cuando ya había cumplido más de 70 años. Él, el maestro. Bueno, todavía nos quedan algunos a los demás, ¿no?, para realizar esto. Pero él comprendió esto, la soledad, y lo que también habla el libro de su discípula, la terapeuta Bárbara Hanna, cita en inglés en el libro, llegar a un coming to terms with the unconscious. Llegar a un entendimiento plácido con tu subconsciente o con tu inconsciente. Es necesario esto. Y esto se logra en soledad y en desconexión. No lo vamos a lograr antes. Es imposible. Porque el territorio del inconsciente y del subconsciente es justo lo que está sumergido. Lo que vemos es la punta del iceberg. Bien, si lo vamos siguiendo, lo que está abajo no lo vemos porque está cubierto por el mar. El mar sería un símil de la mente. El agua es mental casi siempre, sobre todo en sueños. Entonces, lo que está abajo, el sustrato, es inconsciente. Pero esto forma parte de nosotros. Forma parte de nuestro, iba a decir de nuestro yo, de nuestro self, de nuestro sí mismo, que es más potente que nuestro ego mundano. Y con este inconsciente, o con ese subconsciente, tenemos que tener un entente cordiale, un diálogo amistoso, un llegar a buen término, un entenderlo y un no rechazarlo. No luchemos con los contenidos inconscientes porque vamos a perder seguro, porque pugnan por salir, porque son parte de nosotros y la mayoría del tiempo es una parte negada por nosotros, porque es nuestro verdadero ser. Es decir, implica la sombra junguiana, implica el lado oscuro propio, el que rechazamos, precisamente por auténtico. Entonces, hay que llegar a buen término con eso. Primero con la sombra, que forma parte del inconsciente, pero de un inconsciente, digamos que más visible, más tratable. Pero es que abajo está lo que es el sustrato puro del inconsciente, el propio sí mismo, que es un poco lo que nos va a arreglar o nos va a apoyar en lo que Jung siempre ha dicho
que es el trabajo de la individuación, el trabajo alquímico de la individuación propia. Aquí, hablar de la individuación, si alguien quiere meterse en esto, a los libros del psiquiatra suizo me refiero, ¿no? No voy a hablar yo de individuación, por falta de tiempo y de conocimiento, obviamente. Pero quédense con esto, es hacer las paces con el subconsciente propio, llegar a buen término. Y eso se consigue, que ya digo, desconectando. Y la desconexión es soledad. Y es retirarse de la susodicha zona de confort evidente. Porque la zona de confort es eso. Es algo superficial que nos ata con lo cotidiano. Y lo cotidiano nos va a perturbar. Siempre que intentemos un trabajo profundo, ya de este tipo, y eso sí es un trabajo profundo. La individuación es un trabajo profundo. Es un trabajo alquímico. La desconexión es un trabajo profundo y sagrado. Es el último trabajo que podemos hacer. Yo diría que podemos y debemos hacer. Cuando ya nos sacamos todas las virutas o toda la mierda de encima. Sí, no es agradable, supongo, porque implica eso, implica soledad. Pero es que no hay de otra. Soledad, desconexión, el sí mismo, retiro, reencuentro. Reencuentro, ya lo he dicho, reencuentro con uno mismo. Y eso es lo que quería apuntar en este vídeo corto. Y evidentemente una desconexión y un retiro implica un retorno o un regreso a lo primario y a lo primitivo. Lo primitivo es lo básico. Y no necesitamos nada más a medida que vamos creciendo en lo que es este trabajo. Es curioso, a mí me está sucediendo desde hace 4 años para acá esto, ¿no? Una simplicidad en la mayoría de cosas. Una simplicidad no buscada, o sí buscada y entendida, y de alguna manera que te va apoyando esta misma simplicidad. No la fuerzas. Cuando inicias este tipo de trabajos en soledad, todo se confabula para que vayas avanzando. A veces a golpes. A veces, pues eso, sí, a golpes. Y con curas de humildad. Y entonces todo te va, de alguna manera es como si, en palabras de algún terapeuta que escribió algo sobre el campo cuántico, de alguna manera el campo de infinitas posibilidades se abre. No me gusta mucho esta palabreja, pero de hecho es cierto, ¿no? Se abre un poco el campo, sí, se abre tu visión. Ya he dicho muchas veces el símil que escribía Jacobo Greenberg. Alcanzas contenidos de alta sintergia, vas brincando a contenidos de mayor consciencia. Y eso es la desconexión y esto es el trabajo último que tenemos que hacer para llegar a buen término con el inconsciente. Y ya con ciertas edades, para entender y llegar a buen término con lo que es una partida definitiva, que es la propia muerte. Y lo decimos así sin eufemismos, porque la muerte es la muerte y está ahí. Y lo he dicho muchas veces. Es la última etapa ya que nos queda a algunos. A ver si entendemos eso y vamos madurando. Y eso se consigue pues ahí, en esta desconexión necesaria. Y no hay más, y no hay más.
decía que una vez estás empezando este tipo de trabajo, te sobrevienen cosas primarias, ¿no? Y realmente no, te suceden. Como también decía el propio Jung, deja que las cosas sucedan, apoyándose en los principios taoístas. Deja que las cosas sucedan. Y les doy fe que así es y así debe ser. El lunes que viene me van a arrancar un diente. Deja que las cosas sucedan. Ya no se puede tapar, hay que arrancarlo. La infección es muy profunda. Bueno, de alguna manera me estoy preparando para lo que será ya mi tercer diente sacado. Por suerte, los que me han sacado están adentro y no se ven. Pero bueno, muela, ¿verdad? Que no diente. Uno tiene la boca como la tiene. Bueno, eso también quizás sea un poco genético. Pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo me estoy preparando para esta muerte también. Para esta muerte molar. ¿Verdad? Ya me lo estoy tocando. Va a morir este diente. La boca, ya saben que la boca es la familia, con sus miembros diferentes. La boca también son órganos físicos, páncreas, hígado, estómago, corazón, pulmones, también en odontología neurofocal. Pero esos son paliativos para niños. Lo dramático es que te van a arrancar un diente. Y eso es dramático. Para mí por lo menos, pero intentaré sobrellevarlo bien. Y no voy a buscar compensaciones estéticas. No. Si hay un agujero, habrá un agujero, lo siento. Voy a intentar abrir menos la boca. Es decir, eso es una cura de humildad. Y eso me imagino que también forma parte de mi desconexión. Me imagino. Nos vamos quitando de esto, vamos entendiendo cosas y vamos obteniendo curas de humildad. Y vamos jugando con cosas primarias. Y evidentemente nos vamos dando cuenta que no necesitamos prácticamente nada, simplemente la supervivencia. La supervivencia, y me considero afortunadísimo. Hay gente que lo pasa peor. Yo me considero muy afortunado, muy afortunado, muy afortunado. Se me facilitaron un poco los bienes materiales para trabajar en esto. Tampoco es que tenga tanto, no tengo tanto, pero de alguna manera voy así parejo. Sobrevivo bien, sin sobrarme nada. Nadie me ha regalado nada, tampoco. No. ¿Qué va? Pero bueno, y al final te das cuenta que puedes sobrevivir con lo mínimo. Y es curioso, ¿no? Porque hace ya 3 largos años que uno solo come una vez por día, ¿no? Una comida seria al día, que sería el desayuno, lo demás ya prácticamente no ingiero nada. Digamos que no ingiero las 2 comidas que quedarían, ¿no? Sí que puedo comer algo básico, pero las 3 comidas o 4 que hasta hace mucho, que tiene mucha gente, pues yo ya dejé de tenerlas, ¿no? Porque precisamente, y sin forzar absolutamente nada, simplemente es la concentración en esa desconexión te hace prescindir de hábitos que la mayoría siguen manteniendo. Y uno de ellos, y realmente adictivo, es la comida. La comida es una adicción. No le den más vueltas. No, es una adicción. Mariano, mi consejero que ya no está,
siempre me decía, comes porque te distraes. Si no te distrajeras, no comerías. Y es así. Nuestra distracción, nuestro mono mental nos hace enfocarnos en cosas exteriores. Distracciones, 50.000 y la comida, que no deja de ser una distracción, cuando deja de ser una pura necesidad, obviamente, ¿no? Hay que comer unos mínimos, pero dejas de estar en lo que los demás todavía mantienen, ¿no? Y ese es un ejemplo de los muchos que hay, ¿no? El ser un individuo ya, digamos, muy retirado de la sociedad como servidor. Precisamente es por ese trabajo necesario de desconexión, de retiro, que poca gente entiende y comprende. Y que es así. Y que el psiquiatra Jung nos dio ejemplo de esto, ¿no? Jung siempre decía, me es muy necesario a mis 75 o 80 años estar en soledad en una torre, en un lago suizo, que se construyó piedra con piedra, él mismo, ayudado creo que también por un albañil de confianza. Piedra por piedra, piedra por piedra. No tenía luz eléctrica, no tenía agua, creo que tenía un pozo del que se surtía. Y él mismo cortaba la madera para hacer fuego en su hogar. Y eso Jung decía que le reconectaba esta vez, reconectaba con el sí mismo. La reconexión con el sí mismo no deja de ser una desconexión con lo exterior. Te quedas absolutamente reconectado, pero contigo mismo. Eso también es entendible. Reconectarse dentro de la desconexión. Dentro del torreón, como llamaba el psiquiatra Carl Gustav Jung, en su torreón de Bollingen, en una torre hecha de piedra, labrada con piedra. Ahí cortaba leña, leía, fumaba y prácticamente no tenía ninguna visita. Ahí estaba en soledad y en retiro, hasta que finalizó sus días. Ese es el encuentro o el reencuentro con el sí mismo, con lo más profundo de uno, que es el self. Y acabo. Jung también decía, cuando llegas a hacer este tipo de trabajos profundos, te das cuenta de que tu conciencia cada vez se hace menos clara, pero mucho más amplia. Parece una paradoja y algo realmente como negativo, ¿no? Pero no, es muy profundo lo que dice Jung. Es decir, cuando inicias este tipo de labores, a pesar de que se te van a incrementar los sueños, obviamente, los encuentros acausales, todo este mundo fantástico, incluso con sucesos parapsicológicos, pero que no dejan de ser provocados por esa profundidad y ese entente cordiale con tu propio yo, este coming to terms y llegar a buen término con tu inconsciente, provoca eso, que todo ese pozo enorme del subconsciente suba para arriba y se manifieste. Y entonces decía eso. Cuando estás ahí en este punto, te darás cuenta que tu consciencia se hace mucho menos clara, pero mucho más amplia. El mar se convierte en un océano y las posibilidades son infinitas y evidentemente tú mismo pierdes sentido y pierdes esencia porque navegas en un mar infinito. Cuidado, y ahí hay peligros. Si no estás lo suficientemente maduro como para empezar un tipo de trabajo de este tipo,
te vas a perder y realmente puedes tener alguna traba, algún problema mental de diferentes grados, ¿no? Pero a veces en este tipo de trabajos o empezar este tipo de trabajos sería interesante tener un guía, a una persona que te oriente más o menos a iniciarlo. Solo que te oriente, que esté ahí para orientarte y apoyarte en momentos determinados, como quien inicia un viaje de ayahuasca, bien hecho, o un viaje de peyote, también bien hecho. Ojo, ahí tendríamos que hablar mucho tiempo, que yo no los aconsejo para nada, pero en este tipo de experiencias necesitas un guía puntual, que esté ahí en la retaguardia para apoyarte. Pero bueno, estos trabajos al fin necesitas hacerlos en soledad. Y cuando uno ya de alguna manera es maduro, uno ya lo sabe. Y entonces las circunstancias se confabulan para precisamente darte rienda suelta ahí, para que empieces en este tipo de labores. Y ya está, nada más. O sea que este apunte es el que quería remarcar en estos días propios de lo que va a ser un cambio importante, supongo, y de lo que son realmente también soltando muchas amarras que todavía tenía, ¿no? Hay amarras físicas, mentales, emocionales y físicas como un diente también, ¿no? Otro diente que se va. Bueno, está bien, está bien. Ya no, creo que ya no quedan dientes de oro, ¿no? Como en la antigüedad para ponértelo, ¿no? Me gustaría ponerme un diente de oro ahí para que se vea un poco el contraste de lo dorado con... En fin, yo qué sé. Es una tontería. Nada más. Nada más. Ya me quedé tranquilo. Hasta luego.